El efecto del positivismo sobre la filosofía del derecho. El positivismo y su efecto sobre la filosofía del derecho. El positivismo es una corriente que inició el filósofo francés Auguste Comte en su curso de filosofía positiva. Es una vuelta al realismo, puesto que no admite la existencia de otro mundo que no sea la realidad de lo sensible, el mundo de los fenómenos y las cosas. El conocimiento no es la actividad creadora y constructora que imaginara el idealismo, sino la simple recepción de las imágenes de los objetos a través de nuestros sentidos. El conocimiento de objetos ajenos a la experiencia, como los problemas valorativos y ontológicos, se considera imposible, dado que no cabe alcanzar la verdad por otro método que no sea el inductivo, único por el cual la experiencia puede alcanzar los principios generales a que se encuentran sujetas las existencias individuales. Por otra parte, el conocimiento tiene como propósito exclusivo descubrir las relaciones causales en que se encuentran colocados los fenómenos que se denominan leyes y hacen posible una interpretación científica del universo. La filosofía viene a ser entendida como una teoría general de la ciencia sin otro papel que ordenar y articular los conocimientos adquiridos por las disciplinas particulares. En materia jurídica se centra exclusivamente en el derecho positivo. La otra idea básica es la de que el estudio del derecho debe realizarse por métodos estrictamente inductivos, lo que llevó a una división del conocimiento de lo jurídico dentro del positivismo. Los que ven la filosofía del derecho como una teoría de la ciencia jurídica, la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, la Escuela de Viena, el neocantismo, la teoría de la causalidad jurídica, la Escuela del Derecho Comparado, el psicologismo jurídico, que estudia las posibilidades del conocimiento jurídico. Immanuel Kant, el formalismo, Kant. Immanuel Kant es una de las cumbres del pensamiento idealista. Sus obras principales, Crítica a la razón pura y Crítica a la razón práctica, se refieren a la teoría del conocimiento y a los postulados éticos. Su pensamiento jurídico se desarrolla fundamentalmente en su libro Introducción a la metafísica de las costumbres. Iusnaturalismo de la escuela clásica. El iusnaturalismo de la escuela clásica hace una separación entre logos y physis para superar la ambigüedad entre los dos conceptos de la ley natural, entendiendo por ambos la razón y el mundo físico. Para Kant, las leyes naturales son leyes de la libertad, para señalar con esa denominación la posibilidad en que se encuentra el individuo de incumplirlas y enunciar la característica esencial de lo normativo. Hace además una separación entre moral y derecho, señalando que la primera regula la conducta interna y el segundo la externa. Señala además que los imperativos de la primera son categóricos, dado que imponen necesariamente la acción. Los segundos son imperativos hipotéticos, por estar sujetos a la realización de determinadas condiciones previstas en ellos. Los neokantianos. Kant fue un hombre del siglo XVIII. A inicios del siglo XX se da una vuelta a Kant. En el neocantismo se inicia la filosofía del derecho del siglo XX. Stammler toma la tesis central de la crítica a la razón pura y la aplica al campo del derecho. En la obra de Kant, las cosas, en tanto que son objeto del conocimiento, se componen de dos elementos distintos. Uno material, el contenido o datos que de esa cosa obtenemos mediante nuestras sensaciones, y otro formal, que son las categorías de espacio y tiempo por medio de los cuales ordenamos los datos sensibles. Con base en esos postulados, Stammler distingue entre la idea del derecho y el contenido de lo jurídico. La idea del derecho es una forma universal a priori, que es una categoría de nuestro conocimiento, una categoría ontológica en el lenguaje kantiano. Esta idea del derecho es utilizada como una forma ordenadora de muy diversos contenidos jurídicos. En consecuencia, el concepto universal de lo jurídico es una forma de nuestro conocimiento. Para definir la finalidad estimativa del derecho, utiliza Stammler igualmente la diferencia entre forma y contenido. El carácter fundamentalmente justo de una voluntad no reside jamás en la materia concreta del objeto a que se aspira, sino en el modo formal en que se puede juzgar y encauzar en términos absolutos toda exigencia y toda aspiración. El fin de la justicia se alcanza cuando las normas se hallan orientadas hacia la comunidad pura, entendiendo por esta aquella en que predomine la voluntad del grupo, la idea de una comunidad de hombres de libre voluntad. Hans Kelsen, la teoría pura del derecho y la Escuela de Viena. Hans Kelsen pretendió hacer ciencia jurídica y no filosofía.
Eliminó de su teoría de toda referencia a los problemas de la justicia en su subjetivismo axiológico y su negativa a considerar la posibilidad de otra realidad que no sea la fenoménica. Kelsen denomina su pensamiento teoría pura del derecho, dado su propósito de hacer una teoría del derecho positivo en general y no un derecho particular. Es una teoría general del derecho y no una interpretación de tal o cual orden jurídico nacional o internacional. Al calificarse como teoría pura, indica que entiendo reconstruir una ciencia que tenga por único objeto al derecho e ignore todo lo que no responda estrictamente a su definición. El principio fundamental de su método es, pues, eliminar de la ciencia del derecho todos los elementos que le son extraños. Hans Kelsen, en su teoría pura del derecho y la Escuela de Viena, partiendo del concepto de norma y proclamando la coercitividad como elemento esencial de lo jurídico, con un rigor y sistematización admirables, hace referencia a cada uno de los problemas jurídicos y examina el derecho no solo como un conjunto estático de normas, sino hace examen del dinamismo de su producción, lo que lo lleva a examinar la absoluta identidad del sistema jurídico positivo del Estado y a formular las implicaciones de ubicación de cada sistema nacional dentro del orden internacional. Hay que advertir que, además de sus escritos sobre teoría general del derecho, Kelsen realizó sustanciales contribuciones a la caracterización del derecho internacional. La revolución contra el formalismo. El enfoque de Kelsen tiene la limitación de que se ocupa de conceptos puramente formales. El enfoque formal de Kelsen, es atacado desde 4 puntos diferentes: las tesis marxistas, el renacer ius naturalista, los enfoques sociológicos y la teoría tridimensional del derecho. Marx y el marxismo. Marx y Engels llevan las ideas del racionalismo alemán de Hegel de la dialéctica al plano de las relaciones concretas en la realidad, materialismo dialéctico. Marx y Engels consideran que el cambio social no es provocado por la evolución de las ideas o el espíritu objetivo, sino el resultado de la lucha de clases y de la propiedad de los medios de producción. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la estructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Dentro de esta concepción, el derecho y el Estado son la expresión de la voluntad de la clase dominante y su contenido y la forma en que se presenta están determinados por las condiciones concretas de la producción. El elemento normativo pierde toda su importancia. El derecho y el Estado son producto de la ideología predominante para Marx y habrán de desaparecer en forma gradual al desaparecer las clases sociales y después de la dictadura del proletariado. El enfoque sociológico. El pensamiento ius filosófico norteamericano toma verdadera importancia solo en el siglo XX. La vida del derecho no ha sido hecha de lógica, sino de experiencia, según Oliver Wendell Holmes, The Common Law. En todos los autores del enfoque sociológico hay una reflexión que tiene como centro de su interés el papel del juez en el derecho, con el propósito de estudiar no el derecho en los libros, sino el derecho en acción. El enfoque sociológico Roscoe-Pound. El enfoque sociológico, la jurisprudencia sociológica de Roscoe-Pound. Roscoe-Pound, jurisprudencia sociológica, ve el derecho como un ordenamiento de los intereses humanos que clasifica en individuales, públicos y sociales. De ese criterio deriva que el fin que persigue lo jurídico es un máximo de satisfacción armónica de esos intereses, para lo cual reconoce los que demandan protección, define los límites dentro de los cuales ellos deben ser reconocidos y protegidos y se esfuerza en asegurarlos de una manera efectiva. Esa tarea convierte el papel del derecho en una verdadera ingeniería social, dado que lo jurídico es un instrumento para la realización de los fines humanos. En consecuencia, el interés por lo jurídico no está en su conceptualización, sino en su utilización por la sociedad a la cual sirve. El realismo jurídico.
Los norteamericanos, los escandinavos. Los norteamericanos plantean un realismo jurídico en el tanto que abandonan la consideración de lo normativo como centro focal del derecho para considerar que éste debe estar en el área de contacto entre la conducta de los jueces y administradores de una parte con la conducta de los simples ciudadanos de otra, o sea, no en el mundo del deber ser, sino en el del ser. Los escandinavos plantean un realismo jurídico basado en que se busca el abandono del concepto de norma y, en su lugar, enfocarse en el estudio sobre las ideas de derechos, deberes y cualidades jurídicas, su contenido y sus funciones sociales. Filosofía del derecho en América Latina. La filosofía del derecho latinoamericano se ha hecho por siglos con fundamento en la realizada en Europa Occidental. Tal y como ocurre en la filosofía general, los ius filósofos de nuestro continente americano han ido siempre a buscar en los pensadores europeos base, fuente o inspiración para sus reflexiones. La teoría tridimensional del derecho. La teoría tridimensional del derecho se basa en el austríaco Julius Stone, el danés Alf Ross, el brasileño Miguel Reale, el español Recasens Siches, al afirmar que el derecho debe ser estudiado como hecho, como norma y valor. No se asume una posición ecléctica. Se reconoce la validez de los intereses sostenidos por los naturalistas, formalistas y realistas, pero se considera que cada uno de esos grupos apunta tan solo a una de las características de un fenómeno tan complejo como el derecho, y se estima que un punto de vista filosófico, sea plenario, totalizador, demanda una integración entre estos tres estudios para poder conocer en toda su amplitud la experiencia jurídica. De ahí el valor filosófico de la posición tridimensionalista, también el significado que tiene para una reelaboración actual de los temas básicos de la filosofía del derecho. El derecho desde el punto de vista de su visión tridimensional.